Iglesia Reformada de México, Beric, llega a ustedes y hasta el interior de su hogar para comunicarles el Evangelio del Reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en labios del presbítero Óbil Ramírez Pérez, quien expone continuamente la palabra de Dios con diligencia y sana doctrina, fiel a la fe de los escogidos y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Su predicación no se basa en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en la demostración del poder del Espíritu Santo, dando a conocer todo el consejo de Dios y procurando siempre su gloria para la conversión, exhortación, edificación y consolación de la salvación de las almas. ¿Quién está hablando en el mundo? ¿Qué rocas se están moviendo en el mundo? ¿Qué fundamentos están orquestando el mundo? ¿Es Jesucristo el fundamento de la humanidad? ¿En verdad Cristo es el fundamento de la iglesia? Cuando se está apartando de la centralidad de la roca que es Jesucristo. Esa misma video, quiero escuchar tu voz. Quiero que no apartes, que no te apartes. Como que hay una conexión y Él se siente a veces en su humanidad desamparado. Y usted puede leer el Salmo 46, Dios es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro pronto auxilio. Porque parece que las voces del enemigo están atacando nuestro corazón. Esos fundamentos quieren hacer eco en nuestro corazón y hacer un paro cardíaco. La iglesia puede tambalear, hermanos, cuando ya está escuchando otras voces. Conéctate con nosotros, conéctate con nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro a nuestro Dios y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque te hemos exaltado a través de tu palabra misma. Hemos cantado con inteligencia y también hemos honrado a tu nombre conforme a lo que tú has establecido en tu ley. Te pido, Señor, que nos dirijas con tu espíritu de gracia para que hallemos en tu palabra consuelo, que encontremos a través de tu gracia una palabra de transformación para que sacuda aún las cosas que están en lo más profundo de nuestro corazón y puedan ser destruidas por esa misma fe que tú has depositado en nosotros. Señor, permítenos adorarte a través del entendimiento y háblanos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a entrar al Salmo 28. El Salmo 28. El tema ahí aparece en su boletín. Cristo es la roca de nuestra salvación. Vamos a pensar en este tema. El versículo central está en el versículo 5. Versículo 5, si gustan leer conmigo, dice así la palabra de nuestro Dios: por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los va a derribar y no va a permitir que tengan otro fundamento más que no sea Jesucristo. Estamos hablando de la oración, todos los salmos hay oraciones
exaltan siempre la voluntad de nuestro Dios. La oración se tiene que ver desde la parte central de Jesucristo, el medio en el cual nosotros hacemos rogativas oraciones. Esto destruye aquellas oraciones que no están centradas en Jesús, no están centradas en su palabra, sino que están centradas solamente en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y ahí nada más hablar por hablar, sin meditar en la mediación de Jesucristo. Nosotros decimos todo lo que pidamos, lo hacemos en el carácter del nombre de Jesucristo. Que mucha gente comienza a hacer oraciones. Estas son oraciones a medias, cuando van los sentimientos más profundos, sin tener esa participación de la transformación de la gracia. Orar es algo rutinario, tradicionalmente, pero orar por un motivo tan básico de la centralidad en Jesucristo destruye incluso nuestra propia miseria. Porque buscamos siempre peticiones personales, y es válido, pero no buscamos que el Señor en verdad se manifieste en nosotros, como dice el apóstol Pedro: vosotros sois piedras vivas y la roca es Jesús. Somos el que estamos dando forma al edificio en el mundo, y para darle forma al mundo necesitamos estar transformados por la gracia, pero no una gracia a medias. Vamos a ver cómo el salmista David va hablando de esta gracia y su debilidad, que siempre lo presenta, la impotencia. El versículo 1 dice así: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. En este primer versículo vamos a ir dos partes. A ti clamaré. Sabemos que clamamos a un Dios de pactos, a un Dios de pacto, a un Dios que ha hecho sociedad con la iglesia, con individuos, con personas que han nacido en Jesucristo. David está consciente que el pacto lo abraza todo, abraza la inteligencia, abraza las emociones, abraza su economía, abraza su familia, abraza el reinado. Todo está sometido al pacto. Por eso dice: a ti, oh Jehová. Y cuando hablamos de Yahvé, hablamos de que Dios tiene relación, porque ese es el primer nombre de Dios. Yahvé, yo soy el Dios del pacto, que quiero tener una relación con ustedes. Pero esta relación solamente es por gracia, sabemos muy bien. Pero mucha gente tiene necesidades. Todos tenemos necesidades, pero nuestro orgullo a veces no nos permite tener un contacto directamente en oración, porque queremos solucionar las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos, a nuestros propios fundamentos, a nuestras propias ideas, y diseñamos una salida tan fea, porque a veces nos complicamos la vida en nuestra debilidad, en nuestro pecado. Damos vuelta a un asunto y no tratamos de descifrarlo a través de la palabra. La palabra es la que descifra todo, la que esclarece. Pero hay de mucha gente, hay alguien que el Señor obra en su gracia, porque alguien que va a entregar al Señor sus necesidades, lo que quiere es que su gracia lo transforme, que su gracia. Y el versículo 1 dice: clamaré, oh Jehová, roca mía, roca mía. Nuestros ideales, hermanos, están marcados solamente por una roca inamovible. La roca aquí, hermanos, es tan importante que no habla de una piedra, habla de una figura rocosa, magnificado.
una piedra hermosísima, valiosa esa roca, que nadie lo puede movilizar. Nadie puede cambiar los conceptos de Dios a través de nuestras oraciones, hacer nuestra voluntad, porque la roca es firme, es sólida. Nuestro fundamento, hermanos, es algo tan necesario que nuestras peticiones deben estar bien fundamentadas, bien sólidas. Nuestras peticiones. Y el salmista dice: tú eres el Dios absoluto. Tú manejas los tiempos, los planes, tú manejas el escenario. En ti confío. ¿Cómo es que Jesucristo se presenta en la historia? Y aquí habla de esa roca, la R mayúscula. ¿Por qué? Porque Jesús es la roca inamovible. No, Él no puede tambalear, jamás tambaleó. Él sintió dolor en su humanidad, pero estamos hablando de que la divinidad donde quedó, no, por eso hablamos de la perfección de la roca que es Jesucristo. Porque a veces queremos separar y a veces decimos: Jesucristo vino a medias, a dejar a medias su gloria. Jesucristo no vino con toda la potencia de su gloria, entonces disminuimos su divinidad, disminuimos todo lo que conlleva a Jesucristo. Jesucristo está sólido, está consciente que Él viene a hacer la voluntad, los fundamentos de su Padre. Y Él dice: yo no vengo a hacer mi propia obra, yo no vengo a hacer la obra, pero dice: yo vengo a hacer la obra, el trabajo de mi Padre, porque mi Padre está conmigo. Y vemos en Petros, ahora vamos a ver a Petros. ¿Quién es Petros? Es Pedro. Pedro es una roca pequeña que se puede movilizar, que se puede arrastrar, que se puede llegar al abismo. ¿Y qué pasa con esta situación? Pedro tiene miedo a las amenazas que están sucediendo a su entorno. Pedro, de hecho, fue uno de los discípulos cuando proclamaron: y damos fuego del cielo. Aún ellos, con todo ese espíritu humano, dando orden a Jesús, dice: si quieres, vamos a pedir fuego para que caigan esta gente. Oye, pero ¿cómo? Si no vas a condicionar tú a la roca, tú no vas a impulsar a que se haga algo efecto. Nuestra roca es muy valiosa, tiene valor. Nuestros fundamentos no son débiles, nuestros fundamentos están bien definidos. Porque Jesucristo nos invita a través de su gracia a que nos refugiemos en Él, que tengamos seguridad de lo que está haciendo en nuestras vidas. Hablamos, por eso dice Jesucristo, confronta a Pedro: ya no serás tú una piedra, sino que serás el fundamento de mi iglesia. Pero tú no eres el fundamento, Pedro. Tú no eres la roca por ti mismo, sino que la declaración que se va a manifestar en tu vida va a ser el fundamento que estoy yo puesto ahí. Y por lo tanto, Pedro, van a venir el abismo, van a venir los contrarios, van a venir aquellas gente que hará iniquidad. ¿Y estás dispuesto tú a sufrir por mí? No, Jesús no hace esa negociación. Jesús dice: tú vas a morir en mi nombre, tú vas a estar sólido en mi nombre. Y consciente de esta gracia, Pedro dice: no soy digno de morir como mi maestro, porque nosotros somos temporales, somos personas mortales. El único que no tiene mortandad en este momento es inmortal, es Jesucristo. Por eso esa piedra, esa roca, hermanos, entró al escenario del abismo de la muerte para destruir a la muerte, y resucitó por la obra de esa gracia transformadora, porque Él es el autor de esa gracia. Esa gracia es algo tan majestuoso para todo creyente que confía que en esta vida estamos dispuestos a ser sacrificados por amor a su nombre. Entonces esa amistad le dice: yo me refugio en ti, yo estoy protegido por ti.
Y dice el versículo 1, lo que está clamando, dice: no te desentiendas de mí. La palabra desentender en hebreo significa, hermanos, Dios está solo en este momento. La época del silencio. ¿Quién está hablando en el mundo? ¿Qué rocas se están moviendo en el mundo? ¿Qué fundamentos están orquestando el mundo? ¿Es Jesucristo el fundamento de la humanidad? ¿En verdad Cristo es el fundamento de la iglesia? Cuando se está apartando de la centralidad de la roca que es Jesucristo. El salmista pide: quiero escuchar tu voz. Quiero que no apartes, que no te apartes. Como que hay una conexión y él se siente a veces en su humanidad desamparado. Y usted puede ya leer el Salmo 46: Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro pronto auxilio. Porque parece que las voces del enemigo están atacando nuestro corazón. Esos fundamentos quieren hacer eco en nuestro corazón y hacer un paro cardíaco. La iglesia puede tambalear, hermanos, cuando ya está escuchando otras voces. Y el salmista dice: la obra que tú estás haciendo en mí, no dejes el silencio, no me dejes en el silencio. El pueblo de Israel pasó ese momento, 400 años de la época donde Jehová no habló por los profetas. El pueblo quería acercarse a alguien que te diera las credenciales y escuchar la voz de Dios, pero ya los sacerdotes se habían apartado de la roca. Entonces la oración, hermano, es que el Señor esté instruyendo, que el Señor esté dando voces a nuestro corazón, de que Él está moldeando nuestra vida, porque esa es la otra parte de la palabra del lenguaje hebreo. Él está arando el campo, está trabajando el campo, porque tiene que dar resultados. Tenemos que manifestar los frutos de nuestra oración y el Señor, si en verdad nosotros estamos pidiendo una transformación continua. Porque nuestras oraciones tienen como ese punto tan principal, hermanos, es que nosotros cada día esté la experiencia de que Dios está con su pueblo, que no sea algo teórico. La gente por eso espera ese escenario de que el Señor escuche sus necesidades, pero el Señor quiere que escuchemos el énfasis de ver por su mundo, de ver por nuestra comunidad, que no seamos personas individuales, sino que estemos siempre con ese momento nuclear de nuestro corazón, escuchando su voz. El salmista se presenta, no solamente dice: escucha el ruido, escucha mi gemido, escucha el contenido, no te apartes de mí. Y es lo que Jesús les dijo a sus discípulos: sin mí, ahí dice, para que no sea yo. ¿Quiénes somos nosotros sin el fundamento de Jesucristo? ¿A dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos a dirigir si decimos el fundamento de nuestra salvación es Cristo y el fundamento de la ciencia es la razón? La iglesia está fundamentada en la razón de la roca de Cristo. Él es la ciencia, Él es la plenitud. Cristo no está a medias. Cristo es un Dios de pacto. Jesucristo es un Dios de pacto. Jesucristo abraza toda la creación. Jesucristo viene a reconciliar a toda la creación, porque esa roca no quedó destruida. Esa roca destruyó incluso su propia tumba.
porque Él no necesitó la voz de una persona que lo resucitara, sino más bien Él fue la voz que destruyó a la muerte. Porque el Espíritu Santo es lo que hace en nuestras vidas, destruir nuestros paradigmas. Por lo tanto, esa roca, y hermano, no fue una piedra, y le pusieron una gran piedra los sacerdotes, los de Sanedrín, sellaron la piedra, porque en ellos sus fundamentos son sólidos. ¿Quién nos va a poder separar de la roca de Jesucristo? Por eso dice, no dejes de actuar en mis súplicas por amor a tu pacto. Por eso habla de Yahvé pacto. Tú eres el Dios de pacto, que cumples tus promesas, que nos refugiamos en tus promesas. Y las salidas de nuestros problemas, de nuestra ansiedad, no es el psicólogo, no es el pastor, no son los ancianos. Nuestra salida a nuestro problema es que confesemos nuestra miseria, que confesemos aquellas cargas que estamos arrastrando. El versículo 1 dice, para que no sea yo. Nosotros queremos movilizarnos, queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿A dónde iremos si no tenemos bien fundamentado a Jesucristo? Para que no sea yo. Sin Jesucristo, en su gracia, ¿a dónde vamos a ir, hermanos? ¿A dónde vamos a llegar? Con nuestra propia carne, con nuestra propia miseria, para que no sea yo. El yo se centra en tus propios fundamentos, en tus propios motivos de tu carne. Y dice, dejándome tú. Jesucristo lo ilustra como las 100 ovejas. Y así termina el salmista: pastorealos, que no escuchen otras voces, que no sean rebeldes, que no sean sabios en su propia opinión. Y esto es el motivo central de nuestra súplica. Tú eres nuestro refugio. No nos vamos a refugiar en nuestro propio razonamiento. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, no seas necio en tu propia opinión. Entonces lo que nosotros buscamos es que el Señor atienda a nuestras necesidades, pero con sabiduría, que destruya lo que creemos nosotros y somos tontos. Me impactó esa palabra del Salmo 19. Somos tontos. Porque si la palabra de Dios no es nuestra roca, somos necios. Dejándome tú. Sin mí, ustedes nada van a hacer. Sin esta súplica, puntualizándolo en el fundamento, nada van a hacer. Es lo que la Iglesia Apostólica experimentó, hermanos, la pasión. Nosotros no tenemos otros pensamientos absolutos, nosotros no tenemos a otro rey absoluto, nosotros no tenemos a la ciencia como absoluto, nosotros no tenemos al pastor como absoluto, nosotros no tenemos al anciano, nosotros tenemos a un Dios absoluto. Él es el Señor de la historia, Él es el Señor de donde nosotros descansamos. Usted puede decir, Señor, aquí está esta carga que me tiene. Descansamos en el Señor, porque Él es el mayor, la fortaleza de su pueblo. Dice, dejándome tú. Y ahora dice el versículo, la otra parte del versículo 1, semejante. ¿Saben? La palabra semejante es que tienes un parentesco a los que descienden al sepulcro. Y esa palabra de sepulcro significa pestilencia. Que nosotros no
somos olor fragantes de la palabra de Cristo. Y Pablo lo dice en Colosenses, para que seamos olor fragante, para que la palabra de Dios corra entre nosotros. Y esta palabra es de victoria en victoria, en triunfo en triunfo. Y ahí está la iglesia siendo amenazada por los impíos, por los perversos, por el mismo cristianismo semejante. Tú eres un representante, representas a ellos, a los que descienden al sepulcro, oscuridad, no hay luz, ellos no tienen salida, ellos están destinados para esa condenación eterna. A los que descienden al sepulcro, ellos no pueden alabarte, ellos no pueden adorarte, ellos no pueden testificar de que tú eres la roca. Y esto lo dice en Salmos capítulo 30, me gusta leer la palabra del Señor, versículo 9. También se ha explicado en otros sermones. Salmos capítulo 30, versículo 9. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? No. Ellos están totalmente fuera del refugio de su Salvador, semejante a los que descienden a sepultura. No tienen vida, no tienen propósito, no tienen identidad en la roca Jesucristo. Y esto tenemos que contextualizar. En Jesucristo hay identidad en el templo, y fuera del templo hay identidad. Fuera del templo, de lo eclesiástico, tenemos identidad. Él es la roca, Él es la sabiduría, Él es la luz, Él es nuestra salvación. Por eso el Salmo 27 va bajo el contexto de estos tres conceptos. Dice: Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi fortaleza. Y no permitas que esta sabiduría sea destruida. Es lo que pasó en el pueblo de Israel. Dice Hebreos: gustaron, entendieron la doctrina, entendieron la circuncisión, entendieron la Pascua. Pero ¿cuáles eran sus conflictos de este pueblo israelita? Es que ellos no ponían su fortaleza en el Señor. Ellos no ponían su base en la fe en el Señor, sino que ellos mismos estaban poseídos por su pecado. Gustaron de los medios de gracia, pero ellos se portaron como aquellas personas que descienden al abismo, aquellos que están cayendo al fondo, aquellos que van cambiando su estilo de vida. Esa gente va a perecer. Esa gente no está definida en el Evangelio de la roca de Jesucristo. Y por eso dice el salmista: para que no sea, es el propósito de escucharme. Mi oración es para que el propósito no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden a la oscuridad. La comunión en Jesucristo nos da luz de conocerle cada día. Vamos al versículo 2, dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. La intensidad nuevamente. La conexión con el templo. Cuando alzo mis manos hacia su santo templo. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Podemos orar nosotros con los ojos abiertos. Adelante, no hay ningún problema. Usted puede hacerlo. Si se puede concentrar, bien. Si no, mejor cierre sus ojos. Hay una normatividad. Pero que sepa orar con entendimiento de su roca. 2, usted puede levantar sus manos en el templo. Lo puede hacer. Hágalo nada más decentemente, con orden. Usted puede levantar sus manos al Señor, al cielo, porque tiene una reverencia al levantar nuestras manos. Y si lo va a hacer, que juzgue el Señor sus obras. El salmista no levanta la oración al azar. Él está llorando porque él quiere que el Señor lo escuche, lo atienda. Y esto no atenta contra su soberanía, no atenta, llora decentemente, llora, porque aquí
Él es humano, es débil, Él no es roca, Él es una piedra que se está construyendo en el edificio del reino de Jesucristo, como dice el apóstol Pedro. Nosotros somos piedras vivas, vivas en ruegos de oración. Cuando alzo mis manos, dice, alzo mis manos hacia tu santo templo. ¿Qué llega el templo? El pietismo nos enseña es que toda nuestra vida es en el templo. Eclesiocracia, centralidad del templo. Nada más añoramos el templo, el edificio. Idolatramos el templo. Queremos que ahí el Señor ahí nos venga a salvar, que ahí pasemos en vigilias, y no estamos en contra de ello, simplemente el motivo de la dirección de lo que estamos pensando. Allí en el templo, ahí está el holocausto, ahí está aquel que eleva nuestras oraciones, que escucha nuestras oraciones y se lo presenta al Padre. Ahí está Jesucristo, hermanos, simbólicamente en el sacrificio, en el holocausto. Y los hermanos lo hacían con devoción, con entrega, y el salmista se dirige su mirada, sus manos hacia el templo, porque él dice, allá está a Jesucristo, el que intercede por su iglesia. Este es el Cordero vivo, el Cordero que fue inmolado, el que tiene la realeza, el que tiene el conocimiento de todo lo que va a suceder. El Señor no va a cambiar por alguna circunstancia que no pudo visualizar. Él conoce todo, porque Él es el de ayer, el de hoy y el de siempre. Él es el Cordero inmolado que ha diseñado nuestras vidas para que nosotros estemos confiando solamente en Él y nos refugiemos en Él. Y el salmista dice, alzo mis manos, que Jesucristo escuche mis plegarias, porque Jesucristo lo va a entregar al Padre. Él intercede por su santa iglesia. Esto nos da consuelo. Jesucristo triunfó porque Él escucha las necesidades de su pueblo. Él está confortando a su pueblo. Y esto es lo que el salmista dice, que mis oraciones sean aceptables delante del trono del Señor, como dice también Apocalipsis, que hagamos olor e incienso delante del Señor. El versículo 3 nuevamente lo retoma al versículo 1 siguiente, dice, no me arrebates, no me arrastres juntamente con los malos, no me entregues con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. La maldad, la intensidad del pecado en la vida de aquellos que no reconocen a Jesucristo, que no se centra en el perdón, en el amor, en la paz, en el portados correctamente en el Espíritu, en las Escrituras, en el Espíritu de Cristo, en el testimonio de la ley de Cristo. Porque Jesucristo es la plenitud de la ley. Jesucristo no viene a alterar la ley, sino viene a cumplir los efectos de lo que el hombre no puede hacer. Jesucristo viene a hablarnos de la paz, del shalom, de la armonía, no de la división, no de la discordia, de la integridad, de una sola pieza, de la honestidad como cristianos. Y ahí está nuestra lucha, porque nosotros queremos conceptualizar nuestra paz a nuestros propios estándares. Queremos hablar de amor de acuerdo al amor perverso, pecaminoso. Queremos tener encuentros de amistades bajo los elementos de nuestra carne, mas no bajo el elemento del sacrificio de Jesucristo, de reconstruirlo y poner el estándar de que Él es la centralidad de nuestras reuniones. Pero saquemos a Cristo de nuestro matrimonio, saquemos a Cristo de nuestro noviazgo, saquemos a Jesucristo de la ciencia. ¿Qué nos queda? La miseria del abismo, porque esas cosas se van a terminar, porque no están cimentadas en el reino de Jesucristo.
Jesucristo. Y es lo que dice el salmista, allá está, y mi oración está en Jesucristo. Porque yo estoy buscando también reivindicar aquellas cosas y someternos a los pies de Jesucristo, como dice en Corintios, derribando todo fundamento que se levante en contra del sacrificio de Cristo. Pero un corazón malo, versículo 3, juntamente con los malos, somos malos nosotros. Pero ¿quién ha sanado nuestras heridas? ¿Quién sana a los quebrantados de espíritu? ¿Quién sana aquellas cuestiones que nos hicieron tanto dolor, tantas cosas? Y nosotros decimos, tú eres el fundamento de la ciencia. Pero aquellos que buscan canalizar las emociones, aquellos que buscan minimizar el efecto del hombre en su conducta, no ponen a Jesucristo como esta conversión. Con los que hacen iniquidad, la palabra hacen significa actos continuos, actos, iniquidad, están proyectados, diseñados, tienen una patología continua, es un patrón continuo de que quieren hacer iniquidad, ese es su oficio. Los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Y aquí hay algo agravante, hermanos. La maldad está en su corazón, porque así como el pecado está dentro de ellos como están dañados emocionalmente, como están cimentados en su propio pecado, orgullo, ellos quieren agarrar un garrote y también golpear y golpear y golpear y golpear, porque esa es para la parte de la maldad, hermanos. La maldad significa romper, destruir, desunificar, fragmentar. Esto es lo que hace el pecado. El pecado trae rupturas, el pecado trae división, el pecado no trae encuentro. El pecado es nuestro padre de mentira, el padre que marca la división. Hay hermanos con este espíritu, se alegran de aquellos hermanos que no van en triunfo, en victoria, en victoria. Deleítese usted cuando un hermano está cimentado en el Evangelio de Jesucristo. Porque el pecador en su maldad es un egoísta. Quiere solamente que te unas a sus conceptos y te va a hablar de paz, pero te está destruyendo. No te juntes con ellos, no te juntes con el iracundo. No digo que lo estés odiando, no lo odies. Perdónalo en Jesucristo, entrégalo a Jesucristo. Es una alma, es un hermano, pero está siendo golpeado en sus emociones. La carne está tomando ese fundamento de su ser, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Esto es lo que dice el lenguaje hebreo. Están ellos quebrantando, están rompiendo lazos, están desuniendo. Versículo 4. Ahora viene una petición muy fuerte, hermanos, pero no es una petición del enojo caído del hombre, sino que justicia legal, justicia divina. No está clamando con dolor, con odio, no, sino que está pidiendo restauración. Vamos a leer el versículo 4, dice: dales conforme a su obra. Cada uno entregará cuentas al Señor de todo aquello que hayan hecho. Trabaja. ¿Cómo hiciste tú el trabajo? ¿Lo hiciste con dolor? ¿Lo hiciste para la alabanza de Jesucristo? En ellos no, hermano. Dice: dales conforme a su obra, a sus ideas.
a lo que ellos están haciendo, tú mismo le vas a, no le dice, dale, o sea, dale más ira, dale conforme a esa medida, a sus hechos, a sus daños. Por eso hay gente que dice, vengo arrastrando la ira del Señor, y son conscientes de los daños que hicieron, son conscientes de las alteraciones que hicieron. Y hay cristianos que se humillan, esto estoy pagando, y bajo el Señor así sea su juicio. Dales conforme a la medida de sus actos. Dios no puede pasar por alto el espíritu del corazón perverso. Dios no solamente, lo dice la Biblia, Él ha sepultado nuestros pecados. Sí lo ha sepultado, porque ya va a obrar el espíritu de gracia en tu vida, pero consciente de lo que hiciste en el pasado va a tener sus efectos posteriores. Y no tienes que negar, porque es una obra de Dios conforme a la medida. No le des más de lo que ellos no pudieron hacer. Y es lo que dice también el salmista, el apóstol Pablo en Hebreos, que él, siendo humano, él también tiene compasión de nosotros, porque siendo él ser humano, él también se compadece de nosotros. Dice el versículo, y conforme a la perversidad de sus hechos. Hay otra medida. ¿Qué es esta medida, hermanos? Es a los daños que hicieron. Si trajiste pobreza, si trajiste destrucción familiar, los daños también internos que hiciste, te lo va a regresar el Señor. Ahí está la ley del talión, o la ley del hombre, es la ley del Señor, la ley del Señor. Todo conforme a tu medida, conforme a los daños que hiciste emocionalmente, a ti te vendrán esos daños también. Ahora dale lectura a esos daños diciendo, el Señor se compadece de mí. Porque después usted pregúntele a David el daño que hizo a través de su iniquidad con Urías, con Betsabé. Pregúntele ahí las escrituras. Y David guardó silencio, porque cuando él amaba a su primer hijo de Betsabé, que tanto deseaba, él estaba en silicio, en ceniza, orando, aun cuando ya el Señor le había dicho que no iba a vivir, él aún oraba. Entonces nuestras oraciones no es para cambiar a Dios de sus planes, sino someternos a Él y que Él tenga compasión de nosotros, pero su justicia va a ser correctamente dada a aquellos que se comportaron de manera indiferente en el reino. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Nuevamente lo puntualiza, pero aquí, hermanos, ya hay una transformación. Aquí dice, dale, regrésale, pero conforme a una recapacitación de que ellos estuvieron mal. Aquí viene la transformación, es lo que implica la palabra merecido. Merecido en el lenguaje hebreo dice chaná. Chaná significa dales el merecido, pero también preséntales tu gracia. Que se arrepientan. Así como proclamamos que sea una justicia correctamente diseñada en la palabra del Señor, también que tengas tu misericordia de ellos. Regrésalo, dice, dale su merecido. Dale, que estén ahí ellos comprendiendo a la luz de tu gracia, que lo que hicieron ellos, tú has perdonado sus pecados. Ahí está la gracia del Señor. Lo que el Señor hace en nosotros, lo que nosotros siendo malos, por eso Jesús dice, nosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestro Padre
que está en el cielo. Y Jesús también lo menciona en su carácter de oficio. Jesucristo, Maestro bueno. Jesucristo, a mí no me llames bueno. Solamente mi Padre que está en los cielos es bueno, porque yo vengo a representar tu miseria. Vengo a representar tus maldades. Porque Él, siendo hombre, sin pecado, pero Él representó el abismo de esas personas que no había luz y no tenían un fundamento claro de su destino. Por eso Jesucristo desafió a las rocas que se podían mover, desafió a los césares, desafió a los imperios. Con una sola piedrita, como dice Daniel, destruiste la autoridad de ellos, destruiste sus fundamentos, y tu evangelio es el fundamento de que todo aquel que esté sufriendo por el evangelio de Él será siempre salvo. Será siempre salvo. Vamos a continuar el versículo 6. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. Hay que darle lectura de manera muy amplia a este versículo. Por cuanto no atendieron, no fueron diligentes a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Dos cosas importantes: hechos, los hechos de Jehová, lo que Dios está haciendo, dando forma a los cristianos. Ustedes quieren deformarlo. Lo que Dios está transformando, ustedes quieren destruirlo, derribarlo. Los hechos de Jehová son puntuales, hermanos. La transformación del día al día no es un día natural, no es un día mecánicamente así, es el mismo patrón. No, hermanos, sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. Nosotros somos misericordias nuevas cada mañana. Y aquí esa transformación va de continuidad en continuidad. Y dice, por cuanto no atendieron. ¿Por qué están alterando a la iglesia? ¿Por qué están alterando la unidad de los santos? ¿Por qué ustedes no están contra ellos? Están contra el fundamento de ellos. No atendieron. Por eso dice el doctor Gamaliel, tengan cuidado. Tengan cuidado, porque ¿o será que estén peleando con el Señor Jesucristo? Dice Gamaliel. Y Gamaliel no fue convertido. Gamaliel no fue transformado porque no se unió a los discípulos, a la comunión del pueblo del pacto, sino Gamaliel dijo, no sean que con el Señor estén peleando, las misericordias del Señor están allí, déjenlo, porque si no es de Dios, ¿qué va a suceder? Ese fundamento será aniquilado, ese fundamento será destruido, esa fe de Dios será avergonzado. Y hoy hablamos de que el fundamento de la iglesia, el precio de la gracia es refugiarse en Él, creer en sus promesas, por cuanto no atendieron, no fueron diligentes. Tanto usted y yo no debemos de condenar aún al que está haciendo maldades, porque el Señor incluso está obrando en esa persona, para que en el mañana vea el gran efecto que tuvo su corazón y los grandes daños, y estará arrepentido y estará absuelto de toda pena de condenación. Somos hechos de Jehová. No debemos de minimizar, no debemos de pisotear la obra del Señor, los hechos de Jehová. Jehová está hablando, está actuando, a pesar de que no hay voces de la autoridad. Así como Juan el Bautista, había una voz que dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Está hablando de toda esta creación que habla de su misericordia. Dice, Él los derribará y no los edificará. Tarde o temprano ellos van a colapsar. Llegará el tope. Entre ellos mismos están dando sus fundamentos. Y usted puede verlo hoy en día en muchas corrientes. Incluso los partidos políticos ahí se están uniendo, se están dando. Quieren darse a manifestar sobre las intenciones de su corazón, que no son reales, son
totalmente fuera del orden de la palabra del Señor. Dice el versículo 6, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Nuevamente resalta la gracia del Señor en la palabra ruegos. Bendito sea Jehová que escuchó la voz de mis ruegos. Antes de llegar la palabra ruegos, en el lenguaje hebreo significa otra vez chaná. Chaná, tú escuchaste su ruego por tus misericordias, por tu mucha gracia los escuchaste. Pero porque ellos estaban siendo guiados por ti, ellos están suplicando misericordia, que tú tengas compasión, que te acuerdes de ellos, que no lo deseches. Esto también fue parte de los discípulos, cuando Jesús dijo, vendrán problemas, vendrán angustias, y los discípulos dicen, aumentanos la fe, aumentanos la fe, que esta fe no perezca, que esta fe no se marchite. Por eso hay un clamor de impotencia humana. Ellos están diciendo, Señor, ayúdame, ayuda, porque yo soy carne, y si mi carne, si tú no me atiendes, entonces seré unido a esa comunidad, a esa iglesia perversa, a esa sinagoga satánica. No hay neutralidad, no hay, la gente dice, yo no soy ni cristiano ni tampoco soy perverso. No existe a medias, hermanos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Versículo 8, porque explica las mismas palabras para conocer, dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo. ¿De dónde viene nuestra salvación? ¿De dónde viene nuestro amparo? ¿Dónde viene el guardián? Dice, Él es el refugio salvador de su ungido. Ahora, cuando hablamos de fortaleza, nos remitimos a que Él es nuestro castillo. Como dice el himnólogo, castillo fuerte en nuestro Dios. Satanás nos está acosando continuamente. Satanás está siempre al tanto, no deja de parar. Y por lo tanto dice, y el refugio salvador de su ungido. Salvador de su ungido. La palabra salvador, hablamos de que solamente en Él hay salvación. Fuera de Él no hay otro hombre, no hay nadie que podamos ser salvos. Pero he ungido. La ungido significa rociar con aceite, rociar la cabeza. Este era el acto tan importante de dar a conocer la salvación, porque salvación significa liberar a alguien que está siendo afligido. Y el salmista ya termina esta situación, dice, estaba en miedo de irme a ese abismo, pero tú eres el que detienes, el que frenas. Pero lo importante aquí es que tú seguirás liberando, dice, a tu pueblo, versículo 9, salva a tu pueblo. ¿Y qué significa salva? Es una transliteración del hebreo también a Mateo, cuando dice, Hosana, Hosana, Hosana. Libéralo, libera al pueblo, libera de esas angustias, libera de esas calamidades, libéralo de esas ideas que aún tienen, refórmalos, transfórmalos a tu imagen. A tu imagen, pero la palabra liberar significa es sacarlo de algo estrecho, de un ambiente totalmente reducido a ese abismo. Tú nos sacaste del pozo de las profundidades, tú nos sacaste donde no había vida, no había significado en ti. Tú nos liberaste. ¿Para qué? Para que nos sacaras de esa situación y nos metieras a tu templo. Ahora la perspectiva es, nos liberaste para estar en un lugar amplio, espacioso, donde se dé a conocer que tú eres el que salva a aquellos que están siendo sometidos a una prueba también. Nosotros somos de bendición. Jehová salva a tu pueblo. Conectado con un ungido. Ungido significa que nosotros somos hijos del pacto, somos hijos de la promesa. La evidencia del Espíritu Santo que está en nuestro corazón una vez y para siempre.
El Espíritu Santo no está a medias. El Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros para que nosotros orientemos a aquellos que están fuera del redil. Dice, salva a tu pueblo, sálvalos, libéralos continuamente y bendice a tu heredad. La palabra heredad significa los escogidos. No significa algo literal, es un espacio geográfico, un territorio, una población, sino más bien significa a aquellos que tú has escogido. Ellos son el pueblo del pacto, ellos son el pueblo de la promesa, el testimonio de tu Espíritu Santo que está en ellos, y que el Espíritu Santo nos dice, vamos al mundo a desafiar a aquellas ideas que están en contra de la autoridad de Jesucristo, aquel que está sentado en el trono del Padre. Dice, y pastoreales y susténtales para siempre. El salmista comienza con una tristeza, llega con un sentimiento, pero él está diciendo, Señor, que tu gracia me aferre a ti. Nosotros no nos aferramos a Él. Nosotros no podemos aferrarnos a nosotros y decir, Señor, sálvanos. No, esta es una iniciativa de Él, porque así como lo hemos explicado en el Salmo 27, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, y buscamos que el rostro de Dios sea dado a conocer, que nuestras amistades, que nuestras relaciones, que nuestros encuentros sean siempre de pacificación, no aquellos que quieren destruir, aquellos que quieren desecharnos, aquellos que quieren dividir nuestra fe, que nuestra fe no esté segura en Jesucristo. Y el salmista dice, tú eres la fortaleza de mi fe, tú eres la fortaleza de mi alma, tú eres, porque mi corazón en ti siempre ha confiado y tú me has ayudado. Y pastoreales y susténtales. ¿Qué hace el pastor, hermanos? El pastor no solamente vigila, el pastor está alimentando a la iglesia. El pastor está edificando a la iglesia. El pastor está sustentando, proveyéndole cuando hay debilidad, y no se aprovecha de las debilidades de los hermanos, sino más bien él llega y quiere sanar las heridas de un corazón que aún está caído. Susténtame en mi debilidad, porque soy gusano, soy pobre, soy miserable aún. Susténtame tú. Yo no me puedo sustentar por mí mismo. Si yo lo hago, me echo al abismo. Pero si tú estás conmigo, tú eres el que me vas a levantar, dice. Porque también cuando hay debilidad, la palabra sustentar significa Él te va a levantar. Y te ha levantado muchísimas veces. Nos ha levantado de tantas angustias. Si no creyese que veré la bondad de Jehová, dice, en la tierra de los vivientes, hubiera yo debilitado, pero tú eres el que sustentas mi fe. Las ovejas escuchan la voz de su pastor, las ovejas escuchan el fundamento de sus vidas, y dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. No hay otras voces más. Hay seguridad en que Jesucristo es nuestro pastor. No solamente es el fundamento de nuestra salvación, Él es también el que nos enseña a vivir en los momentos oscuros y nos lleva siempre a su palabra para sustentar nuestra fe. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará la iglesia su camino? ¿Con qué limpiará la iglesia su corazón? Cuando solamente encuentre pastos, pero esos pastos verdes, donde descansemos en la fidelidad de las promesas de Jesucristo. Y dice, tú lo vas a sustentar para siempre, para siempre. La palabra Olam en hebreo significa, aun cuando sea lejano y sea muy oscuro, mi convicción es que tú estarás en la oscuridad de mi angustia.
El salmista, entonces, hermanos, dirigido por el Espíritu de la palabra, nos habla de nuestra crisis a veces en el silencio. Entramos en crisis porque no tenemos respuestas, no tenemos una voz definida a veces y nos confundimos, y mejor que el Señor vaya esclareciendo a través del escenario paulatinamente, que Él vaya formando nuestra vida en rectitud, sin cometer algo en contra de su voluntad. Y es lo que el salmista dice: pastoreales, no solamente ve las amenazas, porque así como el pastor que va por aquella oveja que fue rebelde, aquella oveja que se descuidó, el pastor va y se dirige con mucho amor, la sana, la libera, la carga, la protege ante las fieras del pecado. Vamos a orar. Gracias te damos, oh Señor de la gloria, porque tú has sido benevolente en nuestras vidas. Señor, tu promesa es ciertísima, porque tú escuchas la voz de nuestros ruegos, y no lo haces a través de nuestra iniciativa, sino lo haces a través de tu propia gracia, que nos hace que volvamos a ti. No nos dejes, oh Padre, porque aquí miremos qué fundamentos hay. Señor, que estemos siempre refugiados en tu palabra. Tu palabra nunca cesará de hablar a tu iglesia. Mientras que tú no vengas, tu palabra siempre nos llevará a Jesucristo, el cual Él ha perdonado nuestras miserias, nuestros pecados, pero aún conscientes de que aún el pecado está en nosotros, queremos, Señor, que destruyas aquellas cosas que no favorecen a tu reino. Guíanos, oh Señor, a la vida eterna. Susténtanos, Padre, porque tú eres el gran pastor de tu iglesia. Es el pastor que ha comprado a su iglesia por esa palabra segura, por esa sangre única y para siempre nos ha perdonado. Señor, permítenos siempre disfrutar de tu evangelio y que traiga un avivamiento en la totalidad de nuestras vidas. Que en verdad nosotros seamos reorientadores a aquellos que también están en el abismo. Que nosotros no nos aprovechemos de la circunstancia de ellos, sino más bien presentemos a un Jesucristo que siempre se compadece de nosotros, de su iglesia, de aquellos que tú has preordenado para vida eterna. Ayúdanos, oh Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén.